Queridos hermanos, hoy vamos a leer al profeta Jeremías y luego vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 7. El profeta Jeremías es de más o menos el 600 antes de Cristo, antes de la invasión de los babilónicos. Vamos a leer un poquito qué decía el profeta. Estamos leyendo el capítulo 11 del libro de Jeremías. Palabra que llegó de parte de Yahvé a Jeremías. Oíd los términos de esta alianza y hablad a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y diles, le está diciendo Yahvé a Jeremías. Así dice Yahvé, el Dios de Israel, maldito el varón que no escuche los términos de esta alianza que mandé a vuestros padres el día que los saqué de Egipto, del crisol de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y obrad conforme a lo que os he mandado, y así seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Lindo esto de crisol de hierro, ¿no? Es como que los metió en Egipto a los israelitas para que se curtieran, crecieran, se prepararan para lo que venía, ¿no? Para poder salir después al desierto a caminar esos 40 años y luego conquistar la tierra prometida, ¿no? O sea, crisol de hierro le llama Dios, ¿no? Dice, en orden a cumplir el juramento que hice a vuestros padres de darles una tierra que emana leche y miel como se cumple hoy. Respondí y dije, el profeta, ¿no? Amén, Yahvé. Y me dijo Yahvé, pregona todas estas palabras por las ciudades de Judá y por las calles de Jerusalén. Oíd los términos de esta alianza y cumplidlos, que bien advertí a vuestros padres el día que les hice subir de Egipto, y hasta la fecha he insistido en advertírselo. Oíd mi voz. Mas no oyeron ni aplicaron el oído, sino que cada cual procedió según la terquedad de su corazón. Y así he aplicado contra ellos todos los términos de dicha alianza que les mandé cumplir y no lo hicieron. Palabra de Yahvé, ¿no es cierto? Y me dijo Yahvé, dice el profeta, se ha descubierto una conjura entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Han reincidido en las culpas de sus mayores, que rehusaron escuchar mis palabras. Se han ido en pos de otros dioses para servirles. Han violado la casa de Israel y la casa de Judá, mi alianza, que pacté con sus padres. Por ende, así dice Yahvé. He aquí que yo les traigo una desgracia a la que no podrán hurtarse, o sea, no van a poder escapar. Y aunque se me quejaren, no les oiré. Dios les está diciendo, se han vuelto a los dioses paganos, han hecho ídolos otra vez, ¿no? Y por este motivo es que Dios se va a enojar con ellos y les va a traer sobre ellos, bueno, viene la invasión de Babilonia y se los llevan deportados, se llevan a toda la realeza, ¿no? A los pobres no los llevaron, los dejaron vivir, a los demás los llevaron de esclavos, ¿no? Dice, así dice Yahvé, he aquí que yo les traigo una desgracia a la que no podrán hurtarse, aunque se me quejaren, no les oiré. Que vayan las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y que se quejen a los dioses a quienes inciensan. La forma en que lo dice Dios. Anda, que vayan y le pidan a esos dioses a los que van y oran, que vayan ahí y le pidan clemencia a ellos, ¿no? Dice, que lo que es salvarles, no les salvarán al tiempo de su desgracia. Obviamente, los otros dioses nunca existieron. Dios dice, te volviste a los dioses, anda a ver si ellos te salvan de la que viene. Pues cuántas son tus ciudades, dice, otros tantos son tus dioses. Tremendo, ¿no? O sea que cada ciudad tenía un dios para esa ciudad. Típico, ¿no? Típico de los paganos que tenían dioses
para cada lugarcito, ¿no? El Dios de esa ciudad, el Dios del bosque, el Dios de la montaña, el Dios del llano. Todo tenía un Dios distinto, ¿no? Entonces cada uno tenía su Dios. Pavada total. Bueno, dice, pues cuantas son tus ciudades, otros tantos son tus dioses, Judá. Como diciendo, qué locura. ¿Y cuántas calles cuenta Jerusalén? Otros tantos altares a la vergüenza, otros tantos altares hay de Baal. Le dice Dios, ¿no? En cada calle de Jerusalén había altares a dioses paganos donde hacían cosas que estaban muy mal. De vergüenza, dice Dios, ¿no? Altares a Baal, Dios pagano, ¿no? Vergüenza. Y este tema de la vergüenza también hay que verla en relación a lo que dice Jesús, ¿no? Cuando llegue el juicio, si has rechazado a Dios, vas a avergonzar a Jesús, ¿no? Altares de vergüenza, dice, me hizo acordar esto, porque cuando el enemigo acusa a la humanidad, Dios defiende a la humanidad, ¿no? Porque confía, porque cree en la humanidad. Pero en el momento del juicio, cuando el enemigo diga, viste, mirá todos estos tipos, mirá los dioses que iban a prenderle incienso, mirá cómo rechazaron a Dios, eso avergüenza a Dios, avergüenza a Jesús, que ha dado su vida a Jesús por la humanidad, ¿no? Entonces, es una forma de avergonzar, ¿no? Es horrible. Dice, en cuanto a ti, no pidas por este pueblo, le está diciendo al profeta, ni eleves por ellos plegaria ni oración, porque no he de oír cuando clamen a mí por su desgracia, ¿no? Le dice el profeta, mira, ni me hables, ni vengas a hablarme de estos chicos, porque no te voy a escuchar. Dice, ¿qué hace mi amada en mi casa? Su obrar, ¿no es pura doblez? ¿Es que los votos y la carne consagrada harán pasar de ti tu desgracia? Entonces sí que te regocijarías. Olivo frondoso, lozano, de fruto hermoso. Te había puesto Yahvé por nombre, pero con gran estrépito le has prendido fuego, y se han quemado sus guías. Las imágenes, ¿no? Como una amada, como un árbol frondoso, dice, y el pueblo hebreo le prendió fuego, ¿no? Porque se volcaron a los dioses paganos, ¿no? Yahvé Sebaot que te plantó, te ha sentenciado, dada la maldad que ha cometido la casa de Israel y la casa de Judá, exasperándome por incensar a Baal, ¿no? Yahvé Sebaot. Así, Yahvé Sebaot, ¿no? El Dios puede traducirse como Dios de la montaña, puede traducirse como Dios de los ejércitos, es un Dios muy poderoso. Dice que te plantó, ahora te está sentenciando por tu maldad, ¿no? Que has cometido. Casa de Israel y casa de Judá, ¿no? Los reinos divididos, ya el reino del norte, el reino del sur, justamente se dividieron por este tema del paganismo al que se había volcado sobre todo el reino del norte. Yahvé me lo hizo saber y me enteré de ello. Entonces me descubriste, Yahvé, sus maquinaciones. Y yo que estaba como cordero manso llevado al matadero, dice el profeta, sin saber que contra mí tramaban maquinaciones. Destruyamos el árbol en su vigor, borrémoslo de la tierra de los vivos y su nombre no vuelva a mentarse, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, el profeta Jeremías termina preso, ¿no? del pueblo judío, y cuando llegan los babilónicos lo liberan, ¿no? Es una cosa increíble. Dice, oh Yahvé Sebaot, juez de lo justo, que escruta los riñones y el corazón, vea yo tu vergüenza contra ellos, porque a ti he manifestado mi causa, ¿no? Dice que escruta los riñones y el corazón, como que Dios mira el interior de la persona y sabe qué es lo que realmente en el fondo piensa, desea, ¿no? Urde, así que no hay forma de engañarlo, ¿no? Y en efecto, así dice Yahvé, tocante a los de Anatot. Anatot es una ciudad
que formaba parte ya del pueblo hebreo que había sido conquistada, una ciudad que había sido pagana. Bueno, toda la tierra prometida era tierra pagana, ¿no? Dice, así dice Yahvé tocante a los de Anatot, que buscan mi muerte, diciendo, no profetices en nombre de Yahvé y no morirás en nuestras manos. Tremendo, ¿no? O sea, esta gente lo perseguían directamente a Jeremías, le decían, no profetices a nombre de Yahvé, no molestes, ¿no? O si no, te vamos a matar. Por eso así dice Yahvé Sebaot, he aquí que yo les voy a visitar. Sus mancebos morirán por la espada, sus hijos e hijas morirán de hambre, y no quedará en ellos ni reliquia cuando yo traiga la desgracia a los de Anatot el año en que sean visitados. Palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Porque vino las invasiones y la pasaron muy mal, ¿no? Las pasaron muy mal. Pero bueno, Dios les advirtió, mandó los profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas? Casi lo matan. Jeremías terminó preso. Si no era liberado por los babilónicos, hubiera muerto preso. Tremendo. Una pena, ¿no? Se arrimaban, se alejaban, se arrimaban, se alejaban. Pero bueno, también las diásporas sirvieron de mecanismo para llevar al pueblo hebreo al extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, está bien, uno dice, bueno, el pueblo elegido, un pueblo cerrado, un rebaño acotado, los rebaños son acotados, cerrados, ¿no? Eso era el pueblo hebreo, un rebaño y Dios el buen pastor. El rebaño, un rebaño acotado, cerrado sobre sí mismo, y entonces ellos tenían este mandato de no mezclarse, ¿no? De no mezclarse, para mantenerse fieles a ellos, a Dios, y así el Mesías iba a ser 100% judío, ¿no? Y de hecho, así fue. Llegó Jesús y era judío y del linaje de David, ¿no? Perfecto. Ahora, por otro lado, era necesario que el pueblo hebreo se llevara las tradiciones, la ley, al Dios de los hebreos hacia los paganos, para que los paganos se convirtieran, escucharan esta evolución espiritual del pueblo hebreo que no hacía sacrificios humanos, que tenía la ley, que elevaba la ley, elevaba la espiritualidad en su momento. Ahora es una cosa muy atrasada, pero en su momento elevó la espiritualidad y lo socialmente aceptado fue elevado, ¿no? El Shabbat, el día de descanso, bueno, y un montón de normas muy importantes. El tema de regular los sacrificios, frenar la crueldad, ¿no? Siempre que pienso en los sacrificios y este tema de frenar la crueldad, recuerdo la norma en la cual dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre, ¿no? Y uno dice, ¿por qué Dios se ocupa de cuestiones de cocina? ¿No? Temas culinarios. ¿Cuál es el sentido? Bueno, no, a Dios no le preocupa cómo cocinas tu comida. El problema es que es una locura y es una barbarie cocinar al hijo en la leche de la madre. Es de una crueldad absoluta, ¿no? Esa es la imagen detrás de esto. La crueldad de cocinar a un hijo en la leche de su madre. Una barbaridad. Bueno, esto le está diciendo, no lo hagan. El sacrificio. Bueno, ¿cómo hacemos el sacrificio? Rápido, desángrenlo rápido. ¿Dios quería sacrificios? No, nunca los quiso. Bueno, esa evolución, ¿no? La ley elevaba esto, ¿no? Todos esos detalles. ¿Qué hacemos con el sacrificio? Y derramen la sangre, ¿no? Que en la sangre se va el hálito de vida. ¿Está el alma en la sangre? No, está el hálito de vida, la vida. No, pero el alma, entonces ¿se va el alma con la sangre? No, el alma no está en la sangre. Simplemente que si el animal es desangrado, muere rápido y no sufre. Lo que Dios quería era que los animales no sufrieran. Si no los mataba, mejor, pero como la gente no le entraba en la cabeza que no había que matar bichos, tenían que matar los bichos, bueno, hácelo rápido y que no sufran. Derramar la sangre rápido, ¿no? Y una vez que se murió, bueno, hacemos todo lo demás que ustedes quieren, los cortamos en pedazos, todo eso que Dios nunca quiso. Entonces,
decíamos, la diáspora sirvió para que los hebreos llevaran toda esta evolución espiritual hacia los paganos. Y realmente funcionó. Recordemos que el mismo apóstol Pablo nace en la diáspora, ¿no? Él no nace dentro de Judea, sino afuera. Es un judío de la diáspora, justamente, ¿no? Y cuando salen a evangelizar, evangelizan en las sinagogas de la diáspora. Y la gente que era gentil y se convertía al cristianismo, no arrancaba de cero, digamos. Ya más o menos conocían a los judíos, conocían las sinagogas, sabían que estaban ahí, conocían algunas de sus tradiciones. Entonces no era tan de cero, digamos. Y esto continúa, ¿no? Vemos que es un mecanismo de Dios que funciona antes de Cristo y funciona después de Cristo, porque la diáspora funciona perfectamente bien después de Cristo. Cuando los romanos conquistan Jerusalén, en realidad las guerras judías con los romanos destruyen el templo, persiguen a todos los judíos y a los cristianos, porque para los romanos los cristianos eran una secta judía, persiguen a todo el mundo parejo. Se produce de nuevo una enorme diáspora, ¿no? Entonces, judíos y cristianos van a la diáspora, a todo el mundo, ¿no? A donde van los judíos, van los cristianos, a donde van los cristianos, van los judíos. Así que esta diáspora, ¿no? Este tema del movimiento forzado, la salida forzada, porque los romanos empujaron a todo el mundo a moverse, hace que nuevamente este mecanismo de diáspora funcione fantásticamente bien. Para la evangelización es perfecto. Y es tan bueno que los judíos se ven obligados a la diáspora. Y está buenísimo porque los judíos validaban al cristianismo aún sin quererlo, aún sin que les gustara, ¿no? La gente escuchaba a los evangelizadores cristianos y decían, che, pero ¿será un mito Jesús? ¿Habrá existido? Y estaban los judíos, ¿no? Que decían, sí, bueno, lo matamos, pero porque no era el Mesías que nosotros esperábamos, porque no, era un profeta. O sea, el judaísmo valida, aún al no querer, a Jesús al cristianismo. Es un mecanismo maravilloso. Entonces, cuando se dice, no, pero Jesús habrá existido, ¿qué hubiera pasado si los judíos no hubieran estado permanentemente a la par? Hubiera quedado la duda, ¿no? ¿Y estos de dónde salieron? ¿Y habrá existido Jesús? Pero los judíos decían, sí, pero nosotros no lo reconocemos. Ah, mira vos, ¿y cómo fue? No, así apareció allá en aquella época, sí, bueno, y lo crucificamos porque no. Ah, entonces existió. Sí, existió, pero nosotros no. Genial. Buenísimo. Bueno, es muy interesante, muy interesante. El tema del mecanismo, la diáspora como mecanismo es genial. Bueno, vamos a leer ahora el Evangelio según Juan, capítulo 7. Vamos a ver qué nos decía el apóstol Juan. Bueno, Jesús sigue, obviamente, ¿no es cierto?, de enseñanzas, haciendo los milagros. Había gente que le creía, había gente que no le creía, había gente que estaba a favor y había gente que no estaba a favor, ¿no? La jerarquía judía lo quería matar, obviamente, no le servía, era todo una molestia y un estorbo, o sea, trastocaba todo el orden de las cosas en ese momento, o sea. Los saduceos eran los ricos poderosos que se creían predestinados a ser ricos y poderosos y eran amigos de los romanos y no les servía un Mesías pacífico que amaba a todo el mundo, que comía con los paganos y con todos los abandonados de los judíos y los rechazados, ¿no? Que comía con los pecadores, ¿cómo podía ser? Con los recaudadores de impuestos, no, una cosa de locos. ¿Cómo podía comer con los recaudadores de impuestos? Bueno, para los judíos, recaudadores de impuestos eran unos traidores que sabían y laburaban, trabajaban para los romanos, entonces los odiaban. ¿Cómo Jesús, el Mesías, podía comer con esa gente, ¿no?
Por otro lado, Jesús venía a hablar de liberar a los esclavos, liberar al trabajador, ¿no? Que el trabajador tuviera su justa remuneración, o sea, todo un tema que nadie quería hacer, ¿no? Quería proteger al pobre, al humilde, a la viuda, al huérfano, ¿no? Esta imagen de... ¿no? Y decía, ningún rico va a entrar al reino de los cielos. Ah, decían, ¿cómo? ¿Qué? Estamos todos locos. ¿Cómo que no? Y entonces, ¿cómo es el asunto? ¿No era que la riqueza estaba buena? Bueno, Jesús les dice que no. Y sí, no les iba a servir, ¿no? O sea, este Mesías no era lo que... Ellos querían un Salomón de ostentación, de hacerse amigo de todos los paganos, no importaba si arruinaba la religión judía en ese asunto, si prendía incienso en los altos, si tenía mujeres de todos los pueblos paganos, ¿no? Y querían un David, un militar que conquistara, que pusiera a todos los enemigos bajo los pies. Bueno, Jesús pone al enemigo bajo los pies, pero no es el enemigo que ellos creían, ¿no? Es el engañador, es el padre de la mentira, aquel que queda bajo los pies de Jesús. Pero no es aquellos que ellos querían, ¿no? Ellos querían que el Mesías le sacara a los romanos de encima y los hiciera un imperio a ellos, ¿no? Bueno, no iba a pasar, eso no iba a ocurrir y no ocurrió. Vamos a leer un poquito el Evangelio de Juan. Dice, muchos entre la gente que le habían oído estas palabras decían, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros replicaban, ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Se originó pues una disensión entre la gente por causa de él, ¿no? Se peleaban, no, pero sí, pero escuchalo, no, sí, este tiene que venir, ¿no? Siempre este tema de dos bandos que, ¿no? Algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias. Jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Los guardias se convertían, ¿no? O sea, iban los guardias a buscarlo y terminaban convirtiéndose. Es genial. Los jerarcas mandaban a la gente a traerlo preso y los que iban lo escuchaban y se convertían. Los fariseos respondieron, vosotros también os habéis dejado embaucar. ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Lo que dicen los jerarcas. Esa gente no cree en no conoce la ley. Jesús no conoce la ley. Jesús le dio la ley a ellos. Bueno, lo que es no ver, lo que es no escuchar, ¿no? Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente con Jesús. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron, también tú eres de Galilea, indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Se volvieron protestando y pataleando y diciendo, ¿cómo puede ser? Tenemos que buscar la forma de liquidarlo, ¿no? Eso es lo que está pasando acá. Urdiendo la forma de matar al Mesías, lo mismo que le pasaba a Jeremías, ¿no? Lo mismo que le pasó a Jeremías. Para no caminar en el camino de Dios, ¿no? Porque no les gustaba lo que Jesús les decía, porque no querían ver que en Jesús y detrás de Jesús estaba Dios, ¿no? Lo que escuchaban de Jesús era la palabra de Dios, obviamente. Nosotros tenemos el diario del lunes, ¿no? Le podemos decir, che, ustedes, ¿cómo no lo vieron? Bueno, había que estar ahí, ¿no? Y escuchar a Jesús, saber que estaban esperando al Mesías y decir, che, ¿este será el Mesías? Parece que sí, ¿no? Y ellos decían, no, este Mesías, no, yo quiero otro Mesías, uno que trabaje para mí, este no trabaja para mí. Tremendo. No, este no me sirve, vamos a matarlo, vamos a matar al Mesías, ¿no? Es una cosa de locos. Bueno, de hecho lo matan, no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Sí. ¿Y lo matan los judíos? Sí, lo matan los judíos. No, pero lo crucifican los romanos.
es muy importante tener en claro esta situación. ¿Tenían que matarlo los judíos al Mesías? Y sí. ¿Por qué? Porque Jesús, uno de los roles del Verbo al encarnar como humano en la historia de la salvación, ¿no? ¿Se entiende? El Verbo, la palabra de Dios por la que todo fue hecho, como dice Juan, encarna en la historia de la salvación y cumple varios roles. Uno de ellos es el de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ese Cordero de Dios es un Cordero al sacrificio, ¿no? Toda una historia de sacrificios, y Dios tolera esa historia de sacrificio, y cumpliendo esa historia de sacrificios, envía al Verbo a encarnar con ese rol de ser sacrificado en esta imagen de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces el rol de Jesús es eso, ¿no? Ser el Cordero. ¿Y quién tiene que sacrificar al Cordero? El pueblo elegido, el pueblo judío, ¿no? ¿Qué pasaba si en vez de matar al Cordero de Dios los judíos, lo mataban los gentiles? Bueno, la salvación iba a arruinarse. ¿Por qué? Porque los gentiles ahora, aparte de tener el pecado, digamos, que Dios venía, que Jesús venía a limpiar, ahora iba a cargar encima con haber matado a Dios. O sea, era un desastre. Por eso el enemigo, en los últimos momentos de Jesús, el enemigo intenta que los maten a Jesús, los que maten a Jesús sean los romanos. Entonces los judíos dicen, no, nosotros no podemos matarlo, no, nosotros no te hemos permitido matar, lo tienen que matar ustedes, ¿no? Y los romanos dicen, yo no veo nada acá para matar a este justo, este es un justo, para mí este tipo no hizo nada, yo que lo voy a matar, yo no lo voy a matar, arréglense ustedes. Se lo devolvía, ¿no? Y ellos decían, no, nosotros no podemos. Y el enemigo está detrás de todo esto, ¿no? Pero Dios le habla a la mujer de Pilato en sueño y le dice, mirá, ojo, no toquen a este justo, ¿no? La mujer le dice a Pilato, Pilatito, ojo, no vaya a meter la pata. Y Pilato dice, yo no voy a meter la gamba. Así que, ¿qué hace? Llega el momento en que está ahí. Pilato dice, yo no encuentro nada, ¿no? Le dice al pueblo, chicos, yo no veo nada, yo no lo voy a matar porque no veo nada. Es un tema de ustedes. A ver, acá tienen dos personas que ustedes que tienen uno, Barrabás, y acá tienen a Jesús. Bueno, ustedes tienen la posibilidad de elegir a uno y matar al otro. ¿A cuál van a elegir? Y eligen a Barrabás para salvar. Lo interesante de esto es que Barrabás, el nombre Barrabás, es hijo del Padre, ¿no? Muy interesante, porque ahí teníamos a dos hijos del Padre sobre el estrado en ese momento. Jesús, el verdadero hijo del Padre de Dios, y Barrabás, un hijo del Padre de su Padre, ¿no? Pero la simetría es muy interesante. ¿Qué hace el pueblo hebreo? ¿No? El pueblo hebreo le dice, no, crucifícalo. Su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Y ahí el pueblo hebreo está repitiendo el entrenamiento de tantos, cientos, miles de años de recibir la sangre del sacrificio sobre ellos, ¿no? Recordemos, en el desierto se tiraba un poco de sangre sobre el altar, el resto sobre el pueblo. Entonces ellos se acostumbraron a esto y lo tenían súper incorporado, un entrenamiento maravilloso. Así que ni lo pensaron, en ese momento ni lo pensaron. El sacrificio, estamos en el sacrificio, sí, sacrificalo. Y su sangre, sobre nosotros y nuestros hijos. Listo, ya está. De esa manera el pueblo hebreo pide la sangre del Cordero de Dios sobre ellos. Y sobre ellos caen las consecuencias del sacrificio, liberando a la gentilidad. Entonces, ¿qué hace Pilato? Pilato pide agua, tráigame agua. Se lava las manos y muestra sus manitos limpitas. Dicen, miren, yo no tengo sangre de ese justo en mis manos. Es genial, es maravilloso. Entonces él dice, miren, no es culpa mía esto, es de ustedes lo hicieron. Yo lo quería liberar y ustedes no han querido. Sobre mí no va a cargar esa culpa y libera a toda la humanidad gentil.
La humanidad gentil dice, mira, mis manitos están limpias. Las que están llenas de sangre son las de ustedes, los judíos. Pero está bien, así tenía que ser. No podemos decirle a un judío, mataste a Jesús. No, está bien, era lo que tenías que hacer. Genial. Y no salvaste a la gentilidad y con la gentilidad a toda la humanidad. Porque los hebreos fueron creados para ese trabajo, no la gentilidad. Entonces, digamos que la consecuencia sobre el judío es distinta que si hubiera sido sobre el gentil. ¿Se entiende? Ellos tenían que hacerlo, para eso los entrenó Dios, ¿no? Los formó como quien derrite hierro y lo cocina en la fragua, ¿no? Decía la palabra, ¿no? Así en Egipto, ¿no? O sea, es muy interesante las imágenes, ¿no? Yo los creé, los formé, los hice, dice Dios acerca del pueblo hebreo. Los entrenó para que en ese momento ellos ni lo pensaran. Su sangre es sobre nosotros. Listo. Genial. Y el enemigo queda ahí, mirando, diciendo, ¿qué fue lo que me salió mal? Bueno, todo te salió mal. Salió mal todo. Para Dios salió todo perfecto. Entonces Jesús dice, todo se ha cumplido, ¿no? En uno de los roles de la divinidad, este tema de que todo lo que tenía que ser de la historia de la salvación se ha cumplido según las profecías, según el designio de Dios, todo perfecto, ¿no? Muy bien, muy interesante. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.